Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Gacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a explicar qué arroz comprar para hacer la comida. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo elegir el arroz para cocinar. Podríamos titular ¿cómo elegir el mejor arroz del supermercado? Pues realmente no creo que enfoca muy bien el tema, porque el mejor arroz yo diría que es aquel que más te guste, porque variedades de arroz hay muchísimas. Generalmente, o mejor dicho, antiguamente cuando íbamos a comprar arroz, comprábamos arroz, el que había, y podíamos elegir entre diferentes marcas. Después, creo que más recientemente, vamos a ir avanzando en el tiempo, teníamos el arroz vaporizado, que se puso de moda también, pues en la época, yo creo que de los 70, 80 por ahí, pues porque la gente ya tenía menos tiempo para cocinar, incorporación de la mujer al trabajo, y era un arroz que nos lo vendían, el eslogan comercial era el arroz que no se pasa, porque tiene un tratamiento, es un arroz que está tratado por calor y consigue que ese grano de arroz, incluso si lo cocemos durante mucho tiempo, más de lo que deberíamos, se mantiene suelto y mantiene una textura para mí diferente. Es un arroz que cuando se cocina pues queda como un poco más gomoso. ¿Pero qué ocurre? Que el arroz que teníamos desde antes generalmente era un arroz de la variedad redondo, que era el más habitual. Estoy hablando, por supuesto, centrándome un poco en España, que es lo que mejor conozco. Igual en otros países esa evolución ha ido diferente. De hecho, es muy probable que haya sido diferente, porque algunas de las variedades de arroz de las que os voy a hablar, que ahora podemos conseguir muy fácilmente en cualquier supermercado, antes eran originarias pues de sus propios países. Y aquí vamos a ir viendo qué tipo de arroz podemos comprar también en función de lo que vayamos a preparar. Bueno, ese arroz vaporizado podríamos decir que es el arroz comprado como tal, menos calórico, porque ese tratamiento previo que tiene a nivel industrial es como si estuviese retrogradando los almidones de ese arroz. De eso hemos hablado varias veces. Y eso lo podemos conseguir nosotros también enfriando el arroz en casa después de cocinado y volviéndolo a recalentar un poquito o consumiéndolo frío, por ejemplo, en ensalada, con cualquier variedad de arroz lo podemos conseguir. Pero esa característica de que no se pasa con la cocción, bueno, pues hay personas que les resulta muy útil y les gusta ese arroz. Para mí, como os digo, tiene una textura un poco gomosa a la hora de masticarlo, que está rico, pero tiene una textura diferente. El arroz más habitual donde yo vivo suele ser el arroz redondo. En algunos casos, luego seguro que los especialistas me riñen, que me lo suelen dejar en los comentarios porque meto la pata. Bueno, el arroz redondo en algunos lugares se llama también arroz bomba y se caracteriza por absorber muy bien el líquido en el que se cocina, es decir, absorbe muy bien los sabores de aquello que le estamos poniendo en la cocción. Y nos permite preparar pues, arroces clásicos como por ejemplo las paellas o arroz con pollo, arroz con verduras, arroz con algo, porque coge fenomenal esos sabores del caldo o de los ingredientes con los que lo acompañamos. También tenemos el arroz de grano largo. Y dentro de ese arroz de grano largo, me estoy adelantando, dentro de esos arroces redondos o arroces que cogen muy bien el caldito, el sabor del caldito, tenemos una variedad especial que sería la variedad arbóreo, que es con la que se prepara el risotto, ese arroz que queda tan cremoso. Bueno, pues haría también una variedad de grano de arroz redondo. Ahora sí paso al grano largo. Dentro de ese grano largo nos podemos encontrar arroz largo sin más, sin apellido,
o otros arroces largos que sí que tienen apellido, como pueden ser el arroz basmati o el arroz jazmín, que son un poquito más aromáticos y que son perfectos, al igual que el arroz largo, para preparar arroz blanco, arroz pilaf, por ejemplo, que nos quede bien sueltito, o arroz hervido, por ejemplo, para las ensaladas, porque queda muy suelto. Tiene, vamos a decir, igual menos almidón, desde que suelta en el caldito, el agua queda un poco más limpia cuando lo hervimos. Y de esa manera, bueno, pues conseguimos, como os digo, un buen acompañamiento, una buena guarnición o un buen arroz para preparar una ensalada, queda menos pegoteado. Bueno, también tenemos otras variedades de arroz, como por ejemplo el arroz tricolor, ese que tiene granitos de diferentes colores, rojo, negro y blanco, se suelen combinar. Y el blanco, el arroz blanco, suele ser arroz de grano largo, porque esas otras variedades también, el rojo y el negro, también son de grano más alargado. Este es un arroz muy vistoso, muy sabroso, con mayor cantidad de fibra, por ese grano rojo y ese grano negro que tienen parte de la cascarilla y que queda muy suelto. Por lo tanto, también es buenísimo para utilizarlo de acompañamiento o para preparar unas ensaladas. Sin embargo, absorben menos sabor, algo que tendremos que ponerle después al lado en el plato. Por ejemplo, si yo preparo un asado o un pollo asado o un asado de carne, una carne guisada con su salsita y quiero poner un poco de arroz de acompañamiento, este arroz tricolor me va a quedar muy rico y además muy vistoso. Otra variedad de arroz, bueno, arroz integral. Cada vez nos dicen más que tenemos que comer arroz integral. ¿Es verdad que el arroz integral es mejor que el arroz blanco? Pues no siempre. El arroz integral es un poco más difícil de cocinar, necesita más tiempo y por lo tanto más cantidad de líquido. Hay que cogerle el punto. Cuando se le coge el punto nos sale perfecto, pero no se cocina exactamente igual que el arroz blanco, que es al que solemos estar más acostumbrados. Esa cantidad extra de fibra que nos proporciona el arroz integral, para mí no deberíamos contabilizarlo como ración de fibra, porque realmente si eso es mi ración de fibra diaria, lo que estoy haciendo es aumentar el aporte de hidratos de carbono pensando en la fibra, es decir, engañándome. Si yo quiero aumentar la fibra de mi dieta, tendré que aumentar el consumo de verduras, principalmente, que son las que más me aportan. Las frutas también, los frutos secos, las legumbres, es decir, tengo otros alimentos que son más fiables, bueno, igual fiable no es la palabra, pero que son más importantes por su aporte de fibra que el arroz integral. Y a veces nos autoengañamos, no, si yo como arroz integral, ya, ¿y cuántas veces a la semana? Todos los días. Fatal. Eso no es, bueno, fatal dependiendo de nuestra actividad física, que ya sé que a veces, siempre os digo que todo es relativo. Una persona sedentaria que come arroz todos los días y además tiene problemas con la glucemia, por muy integral que sea ese arroz, no está llevando una buena dieta. Una persona deportista con una actividad física intensa, si toma arroz todos los días, no le va a pasar absolutamente nada, porque su cuerpo quema mucha más energía en forma de glucosa, que es lo que absorbe nuestro cuerpo al final cuando comemos arroz, independientemente del tipo de arroz que estemos utilizando. Por lo tanto, ¿es imprescindible basar nuestra dieta en el consumo de arroz integral? No. Si es el único alimento que tomo con fibra y me gusta, pues tómalo, no hay ningún problema en ese caso para tomar el arroz integral. Por lo tanto, esa discusión que suele haber entre arroz blanco o arroz integral, que si el arroz blanco es un veneno, que si el arroz integral es saludable, como siempre os digo, tenemos que relativizar todo lo que se dice. Para unas personas puede ser muy bueno, para otras personas no tanto ese mismo alimento. Así que la próxima vez que vayáis a comprar arroz al supermercado, pensar primero qué es lo que queréis preparar. Quiero preparar pues un arroz con pollo y verduras.
arroz redondo. Quiero preparar una guarnición así apetecible, vistosa, arroz tricolor. Quiero preparar sushi. Pues un arroz redondo especial que también queda, es un arroz glutinoso que se queda muy pegadito, aunque lo podríais hacer también con cualquier arroz redondo, lavándolo bien, cociéndolo un poquito más tiempo de lo que hacemos cuando lo preparamos seco. Es decir, su técnica también la tiene perfectamente estudiada, ¿no?, para hacer ese sushi. Pero a veces no nos hacen falta arroces tan específicos y nos podemos basar o podemos utilizar arroces un poquito más, como digo yo, sin apellido. Arroz redondo, arroz largo y arroz integral. Nos sirve para preparar todo tipo de recetas. Elegiremos uno u otro en función de lo que queramos preparar. A nivel nutricional, podríamos decir que prácticamente todos los arroces son muy similares porque el aporte que tienen de hidratos de carbono es muy alto y no es lo mismo comerse un platazo de arroz con tomate que comer un puñadito de arroz de acompañamiento de un guisado de carne. Es decir, la cantidad que estoy ingiriendo y con lo que lo estoy acompañando modifica también la absorción de esos hidratos de carbono. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta. Seguro que os habéis dado cuenta que muchas veces os hablo del arroz, de la patata o incluso de la pasta como acompañamiento o como guarnición. ¿Por qué? Porque de esa manera no es nuestro ingrediente principal, sino que es un acompañamiento para completar ese plato saludable que nos dice que los hidratos de carbono deben ser máximo como un cuarto, ¿no?, de nuestra dieta y el resto vegetales. Pero es que los vegetales también nos aportan bastante cantidad de hidratos de carbono, se complementan unos con los otros. Por eso esa cantidad de pan, pasta, arroz y patatas, pues bueno, estaría ahí un poquito más limitada. Si yo preparo un plato único, por ejemplo la paella, que podría ser un plato único perfecto, ponerle muchos tropiezos para que esa proporción de arroz pues se vaya disminuyendo. Mucha verdura, carne, pescado, marisco, de lo que queráis preparar ese arroz seco, esa paella o ese risotto o esa receta que queráis preparar con el arroz. Reducir un poquito esa cantidad de arroz para equilibrar vuestra dieta en relación sobre todo a vuestra actividad física. Más actividad física me permite comer más arroz, así que ya sabéis, si vuestro plato preferido es el arroz, poneros en marcha, en actividad para poder disfrutar de él de manera saludable. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.